A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Cuando usted y yo prendemos la luz o adquirimos productos que vienen de determinada fábrica, cuando andamos en transporte público o tal vez privado, cuando nos informamos de las empresas mineras, ¿será que nos preguntamos usted y yo de dónde viene la energía que todos utilizan para que aquello funcione? ¿Qué le parece si hablamos de matriz energética? Mire que hoy iniciamos un ciclo de 6 programas sobre energías alternativas, sustentables, participación ciudadana en todo esto. Un ciclo financiado por la Embajada de Suiza. Y yo me alegro porque mucha gente utiliza el concepto de matriz energética, pero yo no sé si todos estamos entendiendo a qué nos referimos con aquello. Así que lo primero es lo primero, todas las energías que consumimos están contenidas al parecer en lo que llaman la matriz energética de Chile, y de eso queremos hablar con una de las grandes mujeres de nuestro país, así que acompáñeme. Nos encontramos en el programa Chile Sustentable con su directora ejecutiva, Sara Larraín, un tecito, galletita. Un placer siempre venir a conversar con Sara, ya tantos años comprometida con estos temas. Sara, junto con darle la bienvenida al Foro Ciudadano, usted ha estado en otras oportunidades en este micrófono. Me gusta a mí andar por Irarrázaval y de repente subir al piso 13 para conversar con usted de toda la energía que consume Chile. Entiendo que la inmensa mayoría es de combustibles fósiles, que se llama. Y yo quiero aprender de lenguaje en este programa con nuestra audiencia. Los combustibles fósiles es el gas natural, el petróleo, el carbón. Si eso es efectivo, ¿qué problemas implica usar estos combustibles? Y muy bienvenida a Foro Ciudadano. Bueno, muchas gracias, Vicky. Sí, tal como tú señalas, Chile hoy día es un país dependiente en la mayor parte de su matriz energética de petróleo, carbón y gas natural. ¿Por qué es tan dependiente? Primero, porque Chile no tiene grandes reservas ni de petróleo, ni de gas natural, ni de carbón. Las que tiene, tanto en Lota, si se recuerdan las históricas minas de Lota, o las nuevas en el caso de Isla Riesco, es de pésima calidad, es con mucha humedad y por lo tanto bajo poder calórico. Y claramente el gas natural que tenemos en toda la zona de Tierra del Fuego no es como para autoabastecer el país y se usa principalmente para la generación de metanol. ¿En qué se usa principalmente el petróleo? El petróleo se usa en transporte. Justamente la iba a interrumpir porque un minuto la matriz energética es todo. La matriz energética es la matriz energética que usamos para transportarnos en los vehículos, para calefacción, para el sector industrial, para la luz de los hogares, la luz de los malls, la luz de las fábricas, la luz de las calles, etcétera, etcétera. Entonces, la matriz energética es todos los insumos energéticos que el país necesita para moverse, transportarse, iluminarse, etcétera, etcétera. Entonces, por eso vamos por parte para que podamos ir entendiendo, porque en el caso del transporte, entiendo que en un 100% depende de combustibles fósiles, porque algunos utilizan benzina, pero recordemos que esta viene del petróleo, y otros directamente petróleo. ¿No se exploran en nuestro país otras alternativas? Porque no es que no existan. Hemos estado en algunos países de Europa con este micrófono y hemos visto que el transporte público funciona con otras energías, no necesariamente con esta. Bueno, hay dos alternativas principales hoy día, que son el transporte público en base a electricidad. Uno de los ejemplos acá en Chile es el metro. En otros países hay troles, e incluso en Valparaíso todavía aquí hay una red de troleys que se funciona con electricidad, pero igual se necesita generar electricidad para que el transporte, en vez de petróleo directamente, se mueva vía transporte eléctrico. ¿Cuáles son los impactos
de la quema de combustibles fósiles. Es decir, los impactos de la combustión del petróleo y la benzina en nuestros vehículos, la combustión de petróleo, carbón y gas natural en las centrales térmicas que generan electricidad, o la combustión de estos mismos productos en el sector industrial, minero, chancadoras, etcétera, etcétera, es la emisión de gases de efecto invernadero, CO2, que es tan famoso hoy día y en el cual el planeta tiene que limitarlos porque en la época industrial, dado el uso del petróleo, el carbón y el gas, hemos aumentado la quema de combustibles fósiles y por lo tanto hemos generado como una especie de capa de contaminación en el planeta que impide que el planeta respire y por lo tanto la atmósfera se va calentando al interior de esta capa o de este como abrigo de contaminación que tiene la Tierra, pero también la quema de petróleo y carbón principalmente genera dióxido de azufre y genera óxidos de nitrógeno, que son los que generan ozono troposférico, además de material particulado. En general, cuando nosotros vemos el smog en Santiago, ese es un ejemplo de lo que genera a nivel local de la cuenca de Santiago la combustión de combustibles fósiles. Más de alguien cuando viene a la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, piensa que el smog es algo natural, que es un asunto natural de este valle. El smog es un conjunto de material particulado y gases que se emiten desde los tubos de escape de los vehículos, que se emiten desde las chimeneas de la fábrica, que se emiten desde las fundiciones, etcétera, etcétera. Pero es el smog a nivel de Santiago, es lo que es la capa de contaminantes, atmosférico en el proceso global del cambio climático. Entonces, por lo tanto, el cambio climático es como lo de Santiago, pero elevado a nivel planetario. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que se emite por las chimeneas, los tubos escapes, este material particulado. ¿Y qué es lo que está normado? Reduzca material particulado porque si no los niños tienen que ir a parar al hospital Félix Bulnes, ponerle los respiradores, etcétera, etcétera. El problema del material particulado es que en él es como una especie de pequeño vehículo donde se depositan los demás contaminantes. Se depositan metales pesados, plomo, todos aquellos elementos que generan la combustión de estos combustibles fósiles y por lo tanto son cancerígenos, son mutantes genéticos, generan problemas respiratorios como el óxido de nitrógeno. Se ha fijado que de repente cuando uno va al centro de Santiago y hay mucho smog, uno le empieza como a picar la nariz, a arder los ojos, etcétera, etcétera. Eso es el óxido de nitrógeno que con la luz solar genera lo que se llama ozono troposférico y eso empieza a irritar las vías respiratorias, los ojos, etcétera, etcétera, y por lo tanto andamos como congestionados. Eso es producto de la contaminación atmosférica provocada por la quema de combustibles fósiles. Sara Larraín, usted que es directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, conversando a propósito de la matriz energética en nuestro país. Déjeme llevarla a las ampolletas, a las luminarias en las calles, a los semáforos, ascensores, el mismo metro que usted señalaba, el aire acondicionado, los computadores enchufados, lavadora, la plancha, en fin. Hablemos de la electricidad. ¿Qué tipo de energía es la que se utiliza aquí en Chile para dar energía a todo aquello que utiliza electricidad? Estamos al aire en las 15 regiones del país y todos estamos interesados en saber de aquello. Bueno, en Chile nosotros tenemos hoy día para generar electricidad, ya sacando el transporte. Vamos a sacar el transporte, vamos a sacar la leña, que es un combustible muy relevante para cocinar y para calefaccionarse en la zona sur y que también genera problemas de contaminación, tanto en Temuco, Coyhaique, etc. Pero si sacamos la leña, y que es más o menos un 15% de nuestra matriz, si sacamos el petróleo, que es una parte importante de nuestra matriz, y nos vamos a la electricidad, vamos a ver que también dependemos de combustibles fósiles en su parte mayoritaria. Nosotros tenemos aproximadamente un 29% de producción de electricidad en base a gas natural, tenemos más o menos un 13% que dependemos del petróleo, tenemos más o menos un 20% que depende de carbón y con eso tenemos prácticamente un 60%
de la electricidad dependiente de combustibles fósiles. O sea, tenemos una matriz eléctrica contaminante. El resto, más o menos un 30% es hidroelectricidad y un 3 a 5% energías renovables no convencionales o estas nuevas energías limpias que son solar, eólica, etc. Hábleme de hidroelectricidad para poder entender bien, porque la gente de pronto ve que se libera gran cantidad de agua. Esta agua mueve, ¿no es cierto?, una turbina, y aquello teóricamente genera electricidad. Hasta ahí llega mi entendimiento. Y uno ve agua y todo, pero explíqueme un poco qué significa eso. Tenemos, yo diría, yendo al orden, lo primero, lo más relevante o la mayor dependencia de la matriz eléctrica es generación termoeléctrica. Y esa es aquella generación que usa como combustible carbón, petróleo y gas natural. Vamos a ir a la hidro, pero un momentito. ¿Dónde se usa principalmente este tipo de electricidad? En el sistema integrado del Norte Grande, que es donde están las mineras. Allí 99% de la matriz es térmica. Es decir, en el norte, hoy día, en el sistema interconectado Norte Grande, que es entre Arica y el sur de Antofagasta, es solamente combustibles fósiles, estos combustibles contaminantes. Desde la zona de Taltal, es decir, al sur de Antofagasta, hasta Puerto Montt tenemos el sistema eléctrico más grande, que se llama Sistema Interconectado Central, y allí nosotros tenemos un 50% de generación térmica en base a carbón, gas y petróleo, y tenemos aproximadamente el resto con hidroelectricidad, y ahí voy a explicarte el tema de la hidroelectricidad, y el resto con energías renovables no convencionales. Eso es pequeña hidráulica, solar, eólica y centrales con biomasa o con leña, que se usan principalmente en el sector forestal. Ahora, ¿qué es lo que es la hidroelectricidad? La hidroelectricidad es una forma de generar energía en base a agua, y es por eso que se establecen represas en algunos ríos, o se establecen en algunos ríos túneles que le sacan el agua al río, lo sacan para un lado en un túnel, lo pasan por una turbina y luego lo devuelven al río. Y tenemos centrales que tienen mayor impacto sobre la cuenca o menores impactos sobre la cuenca, pero principalmente las grandes centrales hidroeléctricas en base a embalses, es decir, a un amurallón que represa el río, que no permite que el río siga corriendo, ha generado tremendos impactos sociales y ambientales en las distintas localidades donde están estos ríos, como por ejemplo Ralco, que fue en el Biobío, que fue una tremenda represa donde hubo confrontación entre las comunidades locales, principalmente indígenas, durante muchos años, y que finalmente se construyó con tremendos conflictos. O muchas centrales de menor tamaño que hoy día, por ejemplo, se están planificando en la zona de la Araucanía, que obviamente no han hecho la consulta indígena, que están sobre territorio indígena, y que en el fondo la excusa para hacerlo es que en algún minuto el Estado le entregó los derechos de agua de esos ríos a ciertos privados, y por lo tanto esos privados quieren aprovechar para generar energía estos derechos de agua que les entregaron gratuitamente y a perpetuidad. Y claro, como la gente de la localidad no es dueña de la tierra y del agua, se generan estos tremendos conflictos, porque llegan estos dueños del agua, se instalan en los territorios, presentan estudio de impacto ambiental y después tratan de imponer los proyectos, y ahí conocemos los conflictos que tenemos en varias zonas de la Araucanía, que hoy día tenemos en el río Puelo, que tuvimos hasta el año 2011 en el proyecto Hidroaicén en la Patagonia, que tenemos con el proyecto Alto Maipo aquí en la cuenca del río Maipo, en el cajón del Maipo, etc. Entonces, si bien es cierto la generación hidroeléctrica podría ser una alternativa de energía renovable, no fósil, una energía que no genera gases de efecto invernadero, una energía que no genera smog, no genera contaminación atmosférica, el problema aquí es de la forma como se hace, del tamaño como se hace,
y por primar siempre criterios de hacer el proyecto que genera más electricidad y genera más ganancia para que sea rentable, finalmente genera muchos otros impactos sobre las comunidades locales, el desarrollo local, la agricultura. Hoy día, por ejemplo, no solamente hay conflictos entre agua potable y hidroelectricidad, sino que hoy día, por ejemplo, los agricultores en la sexta región, en la séptima región, están en pelea frontal con los empresarios hidroeléctricos, porque resulta que el manejo del río por las hidroeléctricas les genera el desastre en la posibilidad del riego para productos agrícolas en las zonas más bajas. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta el programa Chile Sustentable para conversar con su directora ejecutiva, Sara Larraín, a propósito de la matriz energética en nuestro país. Estamos haciendo un ciclo de 6 programas que aborden la energía sustentable, la participación ciudadana en todos estos temas, y agradecemos a la Embajada de Suiza que nos ha financiado, auspiciado este ciclo. Así que muy contentas de poder aportar a vuestra conversación. Ojalá que lo que aquí estamos conversando usted pueda debatirlo, seguir abordándolo en sus reuniones de juntas de vecinos, de centros de madres y padres. Tal vez usted forma parte de algún consejo de desarrollo local de salud, por ejemplo, en torno al hospital o al consultorio, en el sindicato. Hay tanta sociedad civil con dirigencia de primer nivel, pero que nos faltan a veces elementos para poder conversar sobre un tema tan extraordinariamente importante como es el de la energía. Sara, le quería hacer una pregunta. Usted me dice que el sector minero utiliza mucha energía en su producción para extraer el metal, en fin. Pero también se habla del tema del agua. ¿En qué minuto el proceso minero ocupa tanta agua? Bueno, el proceso minero utiliza mucha energía. En el tema de la extracción, como te señalaba, no solamente por el tema de la maquinaria, que una vez que se genera la detonación o la explosión con detonantes para soltar el material, tienes toda el sacado mecánico, la carga de los camiones, etcétera, etcétera, se lleva a chancadoras, que chancadoras son una especie de, imagínese, un brazo, ¿no es cierto?, metálico que va moliendo aquello para que entre a proceso, y la verdad es que eso gasta mucha energía, pero además después hay hidrometalurgia, hay varios procesos, esto requiere agua con el objeto de generar las reacciones químicas para extraer el mineral de todo el material molido que se saca, ¿no es cierto?, de la extracción, y posteriormente se está utilizando incluso agua para transportar los famosos mineroductos, para transportar el mineral desde las zonas cordilleranas donde se está extrayendo hacia los puertos para cargar el concentrado de cobre, por ejemplo. Para que salga del país. Claro, para que salga del país porque es un material que se exporta. Entonces, agua se utiliza mucho en la minería, principalmente agua no solamente superficial, sino que también subterránea. Y además entendamos que la minería más relevante está entre la sexta región hacia el norte, principalmente en la región de Antofagasta y Atacama, que son las regiones más secas. Por lo tanto, la competencia por el uso del agua es brutal. Y por eso siempre se ha señalado que el gobierno, los gobiernos debieran resguardar que el agua dulce, natural, de la tierra, debiera ser usada prioritariamente para el uso humano, agua potable, saneamiento, agricultura, etcétera, etcétera, industria de alimentos, y que las mineras debieran utilizar agua de mar
que en algunos procesos la pueden usar tal cual y en otras podrían hacer una desalación, pero no competir con los usos humanos esenciales. Esa es la relación entre la energía y el agua en el proceso minero. Ahora, si vamos a lo que tú preguntabas de la demanda eléctrica, ¿quiénes son los sectores que más demandan producción de energía en Chile? El sector minero es el principal. Tenemos que solamente la industria minera en Chile consume directamente el 34% de toda la energía eléctrica que se genera en el país. Y el sector industrial requiere el 28% de toda la energía que se genera en el país. Parte importante de este sector industrial también es procesamiento minero. Por lo tanto, si nosotros unimos industria y minería, prácticamente tenemos el 70% de la energía que se genera, eléctrica, que se genera en el país, va a estos dos sectores. Y principalmente en el caso del sector minero, donde nosotros calculamos que prácticamente el consumo de energía estaría llegando a un casi 50%, es decir, toda la mitad de energía que producimos. ¿Cuánto consume la gente? Y eso yo creo que es súper importante para el programa. Bueno, el sector residencial en Chile solamente gasta el 16% de toda la energía que se genera en el país. Los malls, los almacenes, el sistema comercial, un 10%. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esta estructura? Porque muchas veces nos dicen, no, es que hay que generar más energía, porque si no vamos a tener que apagar la luz. La verdad es que no es así. Hoy día los chilenos en sus casas, incluso en sus empleos, principalmente el sector comercial y todo lo demás, utilizan un 16%. Entonces yo creo que es importante entender eso en la medida en que cualquier política de desarrollo energético, cualquier política de eficiencia energética, no solamente debe apelar a los ciudadanos y que participen apagando la luz, cambiando la ampolleta por una más eficiente, cuidando de no desperdiciar este recurso, sino que también estos ciudadanos tienen que participar políticamente en determinar qué políticas vamos a hacer para que estos sectores, que son los mayores consumidores de la energía, se comporten de una forma responsable, así como se le exige a los ciudadanos. Me quedan pocos minutos y tengo 3 preguntas que no me quisiera ir acá sin hacérselas antes. Sara Larraín, usted que es directora ejecutiva del programa Chile Sustentable. ¿Hay obligaciones estipuladas para las empresas en nuestro país en orden a que vayan creciendo en su reconversión hacia energías renovables para que no sigan utilizando combustibles fósiles que son el gas natural, el petróleo y el carbón? No existe en Chile ninguna ley, regulación vinculante que obliga a las empresas a hacer una transición en el consumo energético. Lo que sí existe, se logró aprobar la primera ley el año 2008 y la segunda el año 2012, una en el primer gobierno de Bachelet, el segundo en el gobierno de Piñera. Son leyes que obligan a las empresas generadoras de energía eléctrica a que al año 2024 nosotros tengamos un 20% de nuestra energía dependiente de nuevas energías renovables no convencionales. Sara Larraín, dicho esto, entiendo que a veces se producen problemas con empresas que, haciendo uso de energías renovables no convencionales, que es lo que queremos, lo que deseamos y lo que responsablemente debemos planificar como país para ir hacia allá, el problema está en la forma de ingresar a los territorios que a veces generan conflictos locales. En el caso de los proyectos eólicos, estos han enfrentado... son esas aspas que son las aspas que utilizan el viento para generar, y por lo tanto son unas torres como con un remolino de estos que se utilizan, que venden en los carritos o en los tintiriteros, etcétera, etcétera. Los conflictos es porque estos proyectos se han ubicado con déficit de participación ciudadana. Se han ubicado, por ejemplo, en sitios turísticos, playas o cerca de zonas costeras que tienen uso turístico, o se han pretendido instalar en territorios indígenas sin los adecuados procesos de consulta y sin llevar adelante, uno, un acuerdo con la comunidad y segundo, compartir beneficios con la comunidad. Ahora, desgraciadamente el panorama hacia adelante no es muy, yo diría que no es muy auspicioso.
en la medida en que hay una falta de perspectiva territorial de lo que está pasando por parte de las empresas y del gobierno. Las empresas se quejan de que están teniendo posición, pero no reflexionan por qué están teniendo posición. Y el gobierno de repente con la regulación empeora los problemas en vez de mejorarlos. Por ejemplo, la nueva ley de transmisión que se está discutiendo en el Congreso. ¿Transmisión de qué? Transmisión de energía eléctrica. El gobierno está tratando de establecer polos de desarrollo para generación eléctrica, es decir, en aquellos lugares donde se va a concentrar muchos proyectos de generación. Y eso se está planteando en una ley que se va a hacer desde el Ministerio de Energía en Santiago sin ninguna participación de la región. Entonces, ¿qué pasa con una región cuando te cae un elefante encima? Sin que tú hayas sabido qué es lo que va a caer, si realmente dónde lo vas a poner, etcétera, etcétera. Entonces, se está generando un escenario de legislaciones y políticas que van a hacer más difícil para nosotros, incluso como ambientalistas, el poder defender proyectos de energías limpias, porque la forma autoritaria, como se imponen, y los perjuicios que generan en las distintas regiones no son aceptables. Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, es una de las grandes mujeres de nuestro país. Le agradezco mucho esta voluntad que siempre tiene con Foro Ciudadano de esperarnos con un tecito, la mesa dispuesta para conversar. En el día de hoy, a propósito de la matriz energética en nuestro país, vamos a continuar abordando todo aquello que hace a las energías sustentables y a la participación ciudadana en los modelos de desarrollo energéticos de nuestro país. Muchas gracias, Sara, un placer haberla tenido aquí en el Foro Ciudadano. Muchas gracias, Vicky, y qué bueno que el programa tenga este tema de las energías sustentables y la participación ciudadana, porque realmente ese es el desafío. Nosotros podemos utilizar energías renovables, no convencionales, o solar, eólica, de una forma sustentable o no sustentable, con participación ciudadana, sin participación ciudadana, y eso hace toda la diferencia. Muy bien, pues muchas gracias, nos vamos, pero de usted nunca nos vamos, porque seguimos aquí desde el año 2001, en esta radio y en este mismo punto del dial. Muchas gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.